compartir la pantalla para que podamos revisar esta presentación que en lo correspondiente a la adición de alcoholes a compuestos carbonílicos. Solamente recordemos, ayer estuvimos viendo ya la adición de ciertos compuestos a los aldehídos y cetonas y habíamos explicado, por ejemplo, que en cuanto a la adición de agua, se va a formar los llamados gemidioles o hidratos. En cuanto al mecanismo, va a suceder algo como lo que se observa acá en la presentación, en donde eh, es necesario la inclusión de un catalizador ácido, dado que el agua por sí sola es una base muy débil. Entonces, el catalizador ácido va a acelerar la reacción. En la primera etapa se adiciona el protón H+ al oxígeno del grupo carbonilo, generando un grupo hidroxilo, pero que tendría carga, ¿no? Aquí está faltando la carga. Después el agua, este esquema está parecido a la realidad, pero faltan algunos signos, ¿ya? Lo voy a corregir más adelante cuando ya les actualice la presentación en el aula virtual. En todo caso, después se adiciona el agua al carbono del grupo carbonilo porque tiene una carga parcial positiva, ¿no? A través del oxígeno, ¿no? Y se genera este nuevo intermediario de reacción. Todavía faltaría un hidrógeno acá. Y este va a tener todavía una carga positiva, ¿no? Entonces, ¿cómo estuvo actuando como un catalizador el protón, ¿cierto? Que proviene de un ácido, al final tiene que volver a salir, ¿no? Entonces, lo último sería la salida nuevamente del protón y ya queda el producto de esta adición, que es un llamado gemidiol o hidrato. Aquel compuesto que tiene en dos hidroxilos en el mismo carbono. Y este carbono, dependiendo si era un aldehído o una acetona, al momento de empezar la reacción, quedaría todavía unido a ese mismo grupo R y a un hidrógeno o a otro grupo R por el otro lado, ¿no? Pero el carbono y el carbonilo resulta unido a dos grupos hidroxilos. Ahora, la adición de los alcoholes va a ser semejante tanto en el mecanismo y en cuanto a la reactividad que tiene, ¿no? También los alcoholes son bases más bien débiles, por lo tanto, muy comúnmente se van a emplear catalizadores ácidos. Y el mecanismo es muy similar. Notemos nuevamente, de la misma forma que se había indicado en cuanto a la adición de agua y alcoholes a los alquenos, un alcohol y un agua son parecidos, ¿no? Y una molécula de agua son parecidos en el sentido, ¿no es cierto?, de tener esta estructura. Este sería un alcohol. El agua es así, ¿no? Bueno, es una molécula más bien como triangular, pero eh, noten la similitud, ¿no? Entonces, el mecanismo va a ser muy, muy parecido en cuanto a la adición de los alcoholes a un aldehído o cetona, pero aquí veamos algo importante. La reacción podría darse entre el aldehído o cetona y el alcohol. Con una sola molécula del alcohol se va a producir la ruptura, digamos, ya sin tomar en cuenta el mecanismo, pero solamente en términos prácticos, así, ¿no? Así va a ser la ruptura, de modo que el hidrógeno se une al oxígeno de arriba, ¿no es cierto?, formando un grupo hidroxilo. Y en cambio, el OR, que tenemos por el otro lado, se va a unir al carbono por acá y obtenemos lo que se muestra acá. Este tipo de compuesto que se ha generado se conoce como un hemiacetal. Hemi quiere decir como medio o mitad, ¿no? Medio, mitad. Entonces, la palabra hemiacetal quiere decir como medio acetal y se caracteriza por tener un carbono que está unido a un grupo OR, es decir, a través de un enlace éter por el un lado, y por el otro lado a un grupo hidroxilo. ¿Bien? Esa es la estructura general de un hemiacetal. Ahora, igual, como si hubiera sido cetona en lugar de aldehído, aquí en vez de este hidrógeno hubiéramos tenido otro grupo R. Y hay en ocasiones, en vez de llamarle hemiacetal, tal vez solo le llaman hemicetal, ¿sí? Sin esta A. Pero la palabra hemiacetal engloba a todos, a los que se derivan de aldehídos como a los que se derivan de cetonas. Pero repito, ciertos autores tal vez le nombren como hemicetal, nada más, si es que se deriva de una cetona y no de un aldehído. Pero bueno,
Obviando esto último, luego puede el hemiacetal reaccionar con otra molécula del alcohol y ahora sí formar el acetal. Y este se caracteriza por tener un carbono que está unido a dos grupos de OR, que son iguales entre sí, ¿no? Es decir, a través de dos enlaces de tipo éter. El un OR por arriba, otro OR por abajo, unidos a un mismo carbono, ¿no? Eso es lo que se conoce como un acetal. De igual forma, si es que tuviéramos acá que era un acetón en lugar de un aldehído, podría encontrarse con el nombre de cetal nada más, ¿no? Cetal, si se derivaba de una acetona. Pero la palabra acetal es como más amplia y engloba tanto a los que se derivan de aldehídos como de cetonas. ¿Ya? Entonces, estas, ojo que son dos reacciones sucesivas, ¿no? Una primera reacción con una mol de el alcohol genera el hemiacetal, pero como hay un hidroxilo, todavía podría darse otra reacción con otra mol, otra molécula del alcohol, y ahí ya se produciría el acetal. ¿Ok? Entonces, mientras quede todavía este grupo con este carbono hemiacetálico, que se le va a decir, no, este carbono de aquí se lo va a conocer como un carbono hemiacetálico. Él mismo podría volver a reaccionar con otra molécula del alcohol y ya formar el acetal propiamente. ¿Sí? Entonces, dos reacciones. El mecanismo sería parecido a lo que se indicó. Normalmente se va a requerir la presencia de un ácido como catalizador. Y saben que este se adiciona por acá al oxígeno. Después el alcohol se adiciona al otro carbono a través de el oxígeno. ¿Sí? Este alcohol se adicionaría acá a través del oxígeno, quedando en un primer paso como el oxígeno con carga positiva hasta que salga este hidrógeno y ya quede como OR, ¿no? El mecanismo muy semejante al observado para el agua. Cuando hayan preguntas, por favor, ya saben, son bienvenidos a hacerlo. Acá, veamos, acá está el mecanismo indicado, ¿no? Un ácido que actúa como catalizador va a desprotonarse. Este par de electrones del oxígeno se usa para tomar este protón, queda así protonado, ¿no? Ahora, esto de algún modo, ¿cierto? Nos da a entender que hay aquí una carga parcial positiva importante en el carbono. Por lo tanto, va a atraer los electrones que estarían en la molécula del alcohol, específicamente en el oxígeno. Esos electrones se van a usar para formar el enlace con este carbono de acá. Y miren que es lo que quedaría como un segundo intermediario, ¿no? Pero más adelante, la base que quedó acá, la base conjugada del ácido, que queda como B- con el, bueno, acá sería discutible si queda como B- o solo como B, pero en todo caso lo que tiene es electrones no enlazantes. Esta base entonces podría retirar este protón que finalmente estaba actuando como catalizador y ya se completa la reacción hasta el hemiacetal. Pero después, ya que se restituyó aquí este ácido, otra vez el oxígeno podría tomar al protón a través de sus electrones no enlazantes, quedar así protonado como un intermediario. Y acá, miren ustedes, la flecha nos indica que se produce la salida de este grupo que está aquí resaltado como una molécula de agua, como un paso, ¿no? Entonces, ahora se quedaría esta otra molécula, esta otra especie química, mejor dicho, que no tiene un doble enlace carbono-oxígeno, pero este oxígeno está unido a otro grupo, por lo tanto queda con carga positiva. Entonces, ahora, ante la presencia de otra molécula del alcohol, esta se uniría al carbono de acá, que tiene igual carga parcial positiva, parecido a este paso de acá, ¿no? Este segundo paso sería parecido al de acá. Entonces, ahora tenemos este nuevo intermediario en el cual el carbono está unido a dos grupos OR, solamente que el de arriba todavía tiene un hidrógeno de más, el cual sería extraído por la base del ácido, la base conjugada de este ácido, o del de acá. Y con eso ya se completaría la reacción hasta el acetal, ¿no? Este es el mecanismo de reacción con un catalizador que sería un ácido, ¿no? Ahora, esta reacción tiene mucha relevancia en el tema de los
carbohidratos, o sí, inicialmente de los monosacáridos, pero también de los polisacáridos. ¿Por qué razón? Veamos acá, al lado izquierdo tenemos la glucosa, ¿no? La famosa glucosa, esta molécula que se produce en la fotosíntesis, que se consume en la respiración celular, ¿no es cierto? Muy importante para los seres vivos. Pero bueno, notemos que tiene en el carbono 1 el grupo aldehído, ¿no? Voy a resaltar por acá, ¿no? Aquí tiene el grupo aldehído y en los otros carbonos tiene grupos de hidroxilo, ¿no? Grupos de hidroxilo. Es decir, que a diferencia de los casos anteriores en los cuales había una molécula que era un aldehído o cetona y otra molécula que era un alcohol, ¿no? En la adición de los alcoholes, acá tendríamos que en la misma molécula están los dos grupos funcionales, el aldehído y hay varios hidroxilos. Debe estar a una distancia adecuada. Eso es lo que por ahí se pretende mostrar en esta segunda imagen, ¿no? El grupo aldehído del carbono 1 queda a la distancia adecuada del grupo hidroxilo del carbono 5, es lo más común que sea con ese carbono. Y entonces, ¿qué va a suceder? La reacción de un aldehído con un alcohol y se va a producir la formación de un hemiacetal. ¿Cómo era un hemiacetal? Se distinguía por tener un carbono con la unión a un OH y a un OR. Y eso justamente es lo que va a suceder con este carbono número 1. Miren acá, tendríamos este carbono a que está unido, a un OH y a un OR. Claro que el R es todo lo que viene acá, ¿no? Todo esto. Es un R complejo, pero igual, no deja por eso de ser un carbono que se llamará hemiacetálico. Este carbono es un hemiacetálico. Y de esta manera es que se produce la estructura cíclica de los monosacáridos. Acá tenemos el ejemplo de la glucosa, pero sucedería algo parecido con otros azúcares. Esta es una hexosa, ¿no? Con otras que tengan 6, como por ejemplo la manosa, como la galactosa, hay otras más, ¿no? Una cosa acá aprovechemos para explicar, y es que cuando queremos dibujar a partir de la estructura lineal, que es la que se llama de Fisher, a la estructura cíclica que se llama de Haworth, partiendo, ¿no es cierto?, de este gráfico, podríamos dibujar un esquema básico. Siempre va a tener el oxígeno se le procura dibujar en esta posición de acá arriba. Este es un hexágono, ¿no? Entonces aquí está el oxígeno siempre, luego viene carbono 1, 2, 3, 4, 5 y el 6 que está por arriba. Pero lo que va a diferenciar de algunos monosacáridos a otros es la ubicación de los grupos de hidroxilo. Notemos que acá, en el carbono 2, el hidroxilo está a la derecha, en el 3 está a la izquierda, en el 4, otra es de la derecha. Entonces, para pasar, ¿no?, a la otra forma, si es que estaba a la derecha, ahora se le dibuja hacia abajo. Miren, carbono 2, el OH estaba a la derecha, ahora se le dibuja hacia abajo, ya en esta estructura, ¿no?, en la estructura de Haworth. Y en cambio, si es que estaba a la izquierda, como en el caso del carbono 3, se le dibuja hacia arriba, como pueden ver acá. Eso no es como uno quiera, ¿no? Si es que dibujáramos en el otro sentido, el otro hacia arriba, el otro hacia abajo, ya no es la glucosa, es un isómero, pero que tiene otro nombre, por si acaso. Entonces sí importa si está a la derecha o hacia la izquierda en la forma de Fischer, o si está hacia arriba o hacia abajo el hidroxilo, ya en la estructura cíclica o de Haworth. Por otro lado, este tema va a tener una relevancia cuando se analice si un azúcar es o no es reductor. Supongo que revisaron esto en el laboratorio, ¿no? En una de las primeras prácticas habrán visto este tema de los azúcares reductores, que son que dan una respuesta positiva en ensayos que, por ejemplo, generan un cambio de color o la formación de precipitado. Entonces ahí tenemos el ensayo de Tollens, el ensayo de Fehling, de Benedict. En todos estos casos em, se puede identificar, ¿no es cierto?, un azúcar que tenga la capacidad de oxidarse. Entonces ahí vamos asociando con otros conceptos que anteriormente sabíamos. Em, para oxidarse, lo que va a suceder es que el grupo aldehído, que es el que está acá, pase a ser ácido, ¿no? Recuerden que vimos en el capítulo de las reacciones de óxido-reducción
que el aldehído podría convertirse en, si me están escuchando, ya, a ver, el aldehído se convertiría en ácido, por si acaso, ¿no? Entonces, eso solo ocurre en aquellos azúcares que tienen un carbono hemiacetálico libre, que es este. Entonces, hay que saber reconocer un carbono que sea hemiacetálico, y es aquel que tenga esta forma, ¿no? Unido a un OH y unido a un OR. Claro, repito que el R es todo lo que viene acá, ¿no? Todo lo que está de aquí hacia la izquierda es el que le estamos llamando R en esta ocasión. Ok. Ya. Bueno, una cosa más, solamente aprovechando este gráfico, miren que tenemos lo que se va a llamar la alfa de glucosa y la beta de glucosa. La diferencia entre estos dos, pueden notar, es hacia dónde se orienta el grupo hidroxilo del carbono 1. En la alfa de glucosa está hacia abajo y en la beta de glucosa está hacia arriba. Esto hablaremos en el capítulo de carbohidratos, pero solamente para saber que hay una diferencia en este punto. Y vean que las flechas también están en los dos sentidos. Eso significa que son reacciones reversibles. Son reacciones reversibles, así que un azúcar eh, podríamos encontrarle en la forma cerrada o en la forma abierta sin que no entre ni salga nada de sus átomos, solamente por ahí se reordenan. ¿Ya? Así que sí puede haber, pasar de la forma lineal a la forma cíclica y viceversa. ¿Ok? Pero en los organismos vivos más bien es lo común encontrarle a los monodisacáridos, polisacáridos en la forma cíclica y sobre todo en los polisacáridos, ¿no? En la forma cíclica es la más común de observar ya en organismos vivos. Bueno, continuemos. Ok, ¿qué más? Como se indica a continuación y vimos en el esquema de la reacción, esta formación de acetales se requiere de catalizadores ácidos, ¿no? Para que evidentemente aceleren la reacción, caso contrario sería muy lenta, porque los alcoholes que se van a adicionar son bases débiles, ¿no? Y esta formación es reversible, ¿no? Cuando estamos hablando de una solución acuosa ácida, se puede abrir el acetal, no solo de los que acabamos de ver en los carbohidratos, ¿no? Sino de forma general, en cualquier tipo de acetal que se forme, habría una reversibilidad de la reacción siempre y cuando se mantenga una solución acuosa ácida, ya que el ácido se usa como catalizador, no se consume en la reacción, ¿no es cierto? Sino que al final se vuelve a generar. Entonces se entendería que va a estar presente ahí, a menos que se le neutralice, porque solo sería en el caso en el que ya no se requiera que se revierta, ¿no? Si se quiere dejar, ¿no es cierto?, en el producto final, lo que se podría hacer es neutralizar. Bueno, tenemos ya casi terminando aquellos que puedan ser de interés. La adición de cianuro a los aldehídos y cetonas. Acá se muestra un esquema de qué es lo que va a suceder. En el grupo carbonilo va a suceder, ¿no es cierto? Que ya depende de cuál sea el mecanismo, ¿no? Pero una de las opciones más comunes es que este que se llama grupo ciano, el grupo ciano, que resultó probablemente de la separación de un ácido cianhídrico, por ejemplo, ¿no? El ácido cianhídrico, siendo ácido, con cierta facilidad puede desprotonarse. Se daría una ruptura heterolítica, de modo que los dos electrones se queden con este carbono y el hidrógeno sale como H+. Entonces, como resultado tendríamos H+, y el Cn-, que tiene este par de electrones aquí que le va a permitir comportarse como un nucleófilo. Entonces, se usarían justamente este par de electrones para que se una este grupo ciano al carbono, que es el que tiene la carga parcial positiva. ¿Ok? Entonces, ese como primer paso. Noten estos electrones del enlace pi se quedarían con el oxígeno. Entonces,
se les podría dibujar si queremos explícitamente acá. Y entonces se nos genera este intermediario de reacción, en el cual ya se unió el grupo ciano al carbono, pero el oxígeno queda con carga parcial, perdón, con carga formal negativa. ¿Y cómo podría neutralizarse? Acá salió un protón, ¿no? Entonces, ese protón podría estar en el medio, y entonces ahora se usan estos electrones para formar el enlace del oxígeno con el hidrógeno, y ya queda el grupo hidroxilo. Como resultado se tiene este tipo de productos que se conocen como cianhidrinas o cianohidrinas también. Con o sin la O después de la N, ¿no? Cianhidrinas o cianohidrinas, que tienen un carbono unido a un grupo ciano y a un hidroxilo, por eso el nombre de cianhidrinas. Como dice abajo, se pueden emplear sales de cianuro en lugar de ácido cianhídrico, que es este, ¿no? Este del ácido cianhídrico. En lugar de eso se podría usar también sales, por ejemplo, cianuro de sodio. Acá tenemos un enlace iónico. Entonces, aquí también con cierta facilidad se ionizan, ¿cierto? Entonces queda libre el grupo ciano para que se dé la primera adición acá al carbono, y como nos estaría haciendo falta el protón, ¿no es cierto?, para que se adicione al oxígeno, aparte de esta sal de cianuro, se podría usar un ácido adicional, ¿no es cierto?, que provea esos protones para la reacción, ¿ya? Entonces, estos hidrógenos podrían provenir de algún otro ácido, por ejemplo, ácido sulfúrico, ¿ya? Y aquí dice por seguridad, ¿no? ¿Cuál sería la preocupación asociada con la seguridad de trabajar con el cianuro de hidrógeno? ¿Alguien sabe o ha escuchado algo negativo asociado con el cianuro? ¿Qué dicen? Profe, ¿te escuchas? Sí, sí, adelante, yo sí. Ay, y ahora ya nos está escuchando. Perdón, se escucha así como entrecortado, Jocelyn. Profe, ¿no son como cápsulas que te puedes suicidar si es que consume? Ya, ok, bueno, tal vez eso sería un extremo medio negativo, pero sí, 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 en general es un producto muy tóxico que ante un consumo puede generar la muerte, ¿no? Dependiendo de la dosis, pero es así, ¿no? Es un veneno poderoso. Ahí es un tema que tal vez lo vean en biología, no sé si les doy no sé quién esté dando la materia, pero bueno. El cianuro ocasiona la muerte de una forma extraña, ¿no? Y es que interfiere con el proceso de cadena, con la cadena de transporte de electrones que está asociado con la respiración celular, ¿cierto? Cuando nosotros usamos los nutrientes como fuente de energía, en nuestras mitocondrias se da un proceso de oxidación de los mismos, ¿no? Como ya lo explicamos en el capítulo de las reacciones redox. Al oxidarse se genera energía, esa energía en forma de calor o en forma de ATP, que es una energía metabólica, se aprovecha, ¿no?, para mantener la temperatura corporal y para eh, poder llevar a cabo las reacciones que requieren energía para suceder, ¿no? Todas las reacciones metabólicas de mantenimiento, de reparación de tejidos, de crecimiento, etcétera. Pero bueno, dentro de ese proceso de respiración celular hay un punto en el que se produce CO2, ¿no? Se produce CO2 conforme se va ya oxidando, ¿no? Los piruvatos y bueno, en fin. Entonces ese CO2 debe ser expulsado del organismo para que no se acumule y no produzca daños. Eso ocurre normalmente, ¿no? Nosotros aspiramos, cuando tomamos aire, en cierto, ¿cómo se dice? Creo que sí, sí aspiramos, bueno, oxígeno, ¿no?
Luego ese oxígeno se usa para la respiración y cuando nosotros en cambio exhalamos, ¿qué es lo que estamos echando al ambiente? Es igual a aire, pero con CO2, ¿no? El oxígeno se ha convertido en CO2 por, por este proceso de respiración, ¿no? Entonces, eso nos permite mantener los niveles equilibrados de oxígeno, de CO2 en nuestro organismo y por eso no podemos dejar de respirar, ¿no? Tenemos que estar respirando todo el tiempo. Máximo nos podremos aguantar unos segundos, a lo mucho un par de minutos, ya las personas más preparadas para eso, pero no más allá de eso. Necesitamos botar ese CO2. Ahora, el cianuro interviene justamente en ese proceso que permite que salga el CO2 y por lo tanto se empieza a acumular el CO2 en nosotros, se va acumulando ese CO2 y es lo que finalmente genera la muerte cuando ya llega a niveles altos de concentración. Entonces, como preocupación es que no es fácil darse cuenta, ¿no? No es fácil darse cuenta que alguien por ahí haya sido envenenado, porque no es como que siente dolor en el estómago o algo por el estilo, sino que como que se va quedando ahí sin aire, poco a poco, pero sin, como que tal vez primero sería algo parecido a lo que pasa con el monóxido de carbono, ¿no? Uno como que se va quedando dormido y así se produce esa parte. Entonces, obviamente hay que tener las precauciones. Ahora, cuando hablamos del cianuro de hidrógeno, el problema está en que al producirse esta ruptura que estamos viendo acá, siendo que está en estado líquido como ácido cianhídrico, em, el grupo este ion cianuro se puede evaporar, ¿no? Se puede evaporar y podría ser inhalado, ¿ya? Entonces, eso es lo que genera preocupación. A diferencia de lo que sucede cuando se trabaja con sales, ¿no? Las sales, en cambio, tienen puntos de ebullición muy, muy altos, ¿no? De muchos grados. Entonces, a temperatura ambiente es difícil que se produzca este cambio de estado, esta ebullición o evaporación del ciano, del cianuro. Entonces, es más seguro, por lo tanto, trabajar con ello, ¿ya? En fin, si les interesara, pueden leer un poco más al respecto. Hay algo que no estoy seguro si es mito o es realidad, pero probablemente habrán escuchado alguna vez hablar de, de un grupo musical que incluso se llama, que se basa como les digo, en algo que no estoy seguro si es una leyenda o realidad, caramelos de cianuro. ¿Han escuchado de eso? Caramelos de cianuro. ¿Cuál es esta creencia, leyenda o tal vez se basa en la vida real? Que alguna vez, pues en Halloween, no sé si han escuchado, pero han visto en las películas o ustedes mismos tal vez alguna vez salieron. Había alguna costumbre de salir, ¿no? Disfrazados, los niños sobre todo, a pedir caramelos en las casas o a pedir golosinas en las casas. eh, Así diciendo truco, ¿cómo es? Truco trato, que se dice, ¿no? En español. Bueno, pero en fin, en algún momento se especulaba que gente mala, ¿no? Gente con malas intenciones, colocaba cianuro en caramelos y esos caramelos les daba a los niños y eso les produjo la muerte si es que fue en realidad. ¿Ya? Entonces, habría que leer un poco más si les interesa ver, pero de ahí este nombre, ¿no? De caramelos de cianuro, que prácticamente tendrían este veneno para producir la muerte de los niños, ¿no? Que los consumían. En todo caso, pues solamente hay un pequeño paréntesis para explicar este tema de la seguridad. Por lo tanto, pues si algún rato se tuviera que trabajar, será mejor siempre hacerlo con sales, igual con el respirador, ¿no es cierto?, para evitar problemas. Listo. Ok. ¿Qué más? Sabemos que los aldehídos se pueden oxidar con cierta facilidad a ácidos carboxílicos. Ahí está el esquema de esta reacción sin indicar exactamente cuál, pero ya sabíamos por el capítulo, ¿no es cierto?, de las reacciones redox, que se pueden usar agentes oxidantes débiles, incluso aquí, porque es fácil la oxidación de aldehído ácido. Faltaría la tilde en ácido, ¿no? De aldehído ácido pasa fácilmente. Con agentes oxidantes débiles ya puede ocurrir. Aquí se muestra algunos, como ejemplo, este óxido de plata, que es
un agente oxidante bastante débil. Estos son más fuertes, ¿no? Cromato, permanganato, peroxiácidos son agentes fuertes que no harían falta. Pero bueno, en todo caso la oxidación del aldehído a ácido, ¿no? Porque está siempre al extremo de una molécula. Y un poco asociado con lo que anteriormente les estaba comentando, esta propiedad de que el aldehído... Disculpas, jóvenes, se me desconectó un ratico. Bueno, vamos a compartir nuevamente. No sé hasta dónde me escucharon. ¿Alguien me puede decir? No es un. ¿Perdón? Hasta la imagen. ¿Hasta aquí? Ya, gracias. Entonces les estaba comentando que se puede aprovechar esta propiedad que indica que los aldehídos se oxidan fácilmente a ácidos, incluso más fácilmente de lo que un alcohol se oxida a aldehído o acetona, para la identificación de los azúcares reductores o identificación de aldehídos de forma más general. Y eso es algo que se observa en esta llamada prueba del espejo de plata de Tollens. Recibe este nombre porque se usa un reactivo que tiene plata. Fue desarrollado este ensayo por alguien de apellido Tollens, ¿no? Por si acaso. Bueno, entonces acá, en una molécula que tenga, por ejemplo, grupos de hidroxilo y también grupos de aldehído, como es el caso de un monosacárido, al ponerle en contacto con un oxidante débil, como el reactivo de Tollens, va a suceder que solo el aldehído se oxide hasta ácido y los hidroxilos no, los hidroxilos se queden como están. Tampoco la acetona se oxida. Entonces, también se recibe este nombre de espejo de plata porque como resultado de la reacción, miren ustedes, aquí está el aldehído, puede ser cualquier aldehído, pero repito, es muy útil para identificación de azúcares reductores. Reacciona con este complejo, que es el reactivo de Tollens, que es un complejo de plata y amoníaco, como se observa acá, y originalmente incoloro, ¿no? Y en condiciones básicas. Sucede entonces que se oxida el aldehído a ácido, pero como resultado de eso también la plata se separa, ¿no es cierto? Y precipita, por lo tanto. Si la plata precipita, esto es lo que nos indica esta flecha, el amoníaco por ahí se evapora, más bien, entonces se puede percibir un olor amoníaco y el agua queda ahí, ¿no? En forma líquida. Entonces, esto de aquí genera que se forme algo justamente como un espejo, ¿no? Es decir, la plata ya se va a poder observar como un metal, como algo que nos va a reflejar, ¿no? Tal como sucede con un espejo. Entonces, de ahí el nombre de esta reacción. Hay otras reacciones parecidas a estas con otros reactivos, que les decía el de Benedict, de Felling, por ejemplo, que también producen unos cambios que se pueden observar a simple vista, ¿no? De un color verde, por ejemplo, puede formar ahora un medio verdoso a su lado, puede pasar a un color más bien tipo ladrillo, ¿no? Por ejemplo, con el reactivo de Felling, que esos, si no me equivoco, son con hierro. Bueno, y de hecho en la producción de espejos se usa esta reacción, pero ahí se emplea el formaldehído, que sería el que se oxida fácilmente y también es económico. Y eso, ¿cierto? Al poner una capa tal vez de formaldehído y luego añadir este complejo, se va a precipitar la plata formando ahí ya una capa que es básicamente lo que nos refleja en un espejo. Acá tenemos, ¿no? De cobre, sí, de cobre, perdón. De cobre tenemos las pruebas de Benedict y de Felling. Entonces, se parte de unos complejos con hierro 2, que pueden estar complejados con un ion tartrato, que viene del ácido tartárico, o con un ion citrato, que viene del ácido cítrico. Entonces, ambos reactivos parecidos entre ellos tienen una coloración azulada
Y cuando reaccionan con aldehídos, este azúcar le reduce, ¿no es cierto?, a este otro complejo y pasa a formar un precipitado rojo, ¿no?, de color rojizo ladrillo, y eso se logra observar. Entonces, el aldehído se oxidó a ácido, pero al oxidarse le reduce al otro complejo, ¿no es cierto? Y eso provoca que se forme este precipitado. Entonces, eso significará que da una reacción positiva ante este ensayo, ante esta prueba, por presentar grupos aldehído. Entonces, regresemos solamente un poco para ver la molécula, ¿no? Aquí está la glucosa, sea que se encuentre de forma lineal o de forma cíclica. Como estas flechas nos indican que es una reacción reversible, de la forma cíclica puede abrirse, y al abrirse se libera un grupo aldehído, el cual puede oxidarse entonces, ¿no? Este de acá arriba es el grupo aldehído que se oxidaría a ácido, que ya explicamos anteriormente, y luego tenemos grupos hidroxilo, los cuales no se oxidarían, porque los agentes oxidantes usados, como el óxido de plata, estos reactivos, ¿cierto?, de Fehling, de Tollings, perdón, de Benedict, son agentes oxidantes débiles. Aprovechemos, ¿no es cierto?, para indicar que la fructosa va a ser muy parecida a esta molécula de la glucosa, con la diferencia que el grupo carbonilo no está en el extremo, sino estamos bien en la posición 2. Sería como intercambiado estos dos, ¿no? Es decir, la fructosa es una, más bien cetona, no es una cetona. Entonces, una fructosa no daría respuesta positiva a estos ensayos, porque las cetonas, en cambio, son difíciles de oxidar, ¿no? Y también pensemos que si a esta molécula de alguna forma pudiéramos hacer que reaccione, ¿no es cierto?, y que este hidrógeno sea reemplazado por un grupo R cualquiera, que podría ser otro de estos anillos incluso, ¿no? Cualquier grupo R. Podría ir desde un CH3 hasta ser otro de estos anillos hemiacetálicos, pero la cosa es que ya no quedaría como carbono hemiacetálico, sino como carbono acetálico, ¿sí? Como carbono acetálico. En consecuencia, ya no daría respuesta positiva ante el ensayo respectivo, porque el acetal ya no podría abrirse en un aldehído, ¿no? Y ya por lo tanto no podría oxidarse y reducir al reactivo que permite comprobar el ensayo, ¿no? Bueno. A continuación tenemos una reacción que tiene bastante importancia biológica. Es la llamada condensación aldólica. Sí, condensación aldólica. El nombre aldólica nos habla del tipo de producto que se genera, y como dice acá, es algo a lo que se le podría llamar aldol. ¿Y qué significa eso? Que tiene un grupo aldehído y un grupo alcohol en su molécula. Principalmente se da con aldehídos que tengan hidrógenos en el carbono alfa. Ya vamos a explicar esto. También en algunas cetonas que cumplan con esta condición, ¿no? Entonces, primero, pensemos, a ver, déjenme ver, ya. Ok. Vamos a explicar primero, te les lo voy a hacer acá arriba. ¿Cuál es este carbono alfa? Va a ser el carbono que está unido al del aldehído, ¿no? Si este es el grupo principal, el grupo carbonilo de final de la molécula que se observa en un aldehído, el siguiente carbono, el que estaría acá, debe tener hidrógenos para que se pueda producir esta reacción. ¿Bien? Entonces, en este ejemplo que acabo de dibujar, sí se produciría la reacción porque estos hidrógenos de aquí participan en la reacción por tener una acidez, ¿no? Por tener una acidez. Ya vamos a ver cómo se explica esa acidez. Lo voy a dibujar ahora sí acá abajo. Bueno, tendríamos esto. Luego este carbono de acá, el cual debe tener al menos un hidrógeno. Si tiene más, pues hay más opciones de que reaccione, pero al menos debería tener un hidrógeno. ¿Ya?
Bueno, vamos a explicar por qué estos carbonos alfa, que se les llama, este sería el carbono alfa, no el de aquí, porque tendría una mayor acidez. Pensemos que en el grupo carbonilo hay una carga parcial, ¿no? Hay una carga parcial negativa en el lado del oxígeno y positiva en el lado del carbono. ¿Ya? Y esto se va a ir alternando, ¿no? Negativa, positiva. Entonces, el siguiente carbono, que es el de acá, por efecto del oxígeno de acá arriba, va a llegar a tener una carga parcial negativa que no tendría si es que solo fueran carbonos unidos unos con otros, ¿no? En un alcano, por ejemplo, no habría esta carga parcial negativa. Máximo como un dipolo ahí instantáneo, pero en este caso, en cambio, sí tiene esta carga parcial negativa. Eso hace que, por lo tanto, estos hidrógenos alfa sean más ácidos de lo normal, y eso quiere decir que pueden salir o desprotonarse con más facilidad de lo normal, porque aquí se genera un enlace polar que normalmente no sería polar, ¿no? Los enlaces carbono-hidrógeno son covalentes netos, no son polares, pero en estos casos particulares, por este efecto del oxígeno de acá, se vuelve un enlace polar y eso permite que este hidrógeno salga con facilidad. Es decir, se desprotonaría como H+. Ya vamos a ver eso en el mecanismo, por si acaso, ¿no? Entonces, eso es importante tomar en cuenta para saber qué aldehídos participarían de este tipo de reacción. Entonces, por ahí solamente para aclarar algo, ¿qué va a pasar con un aldehído como el siguiente que voy a dibujar? Si tuviéramos esto y el siguiente carbono fuera algo como esto. Ya así como ramificado. Y bueno, acá podrían venir otros carbonos más. Pero noten que este carbono no tiene hidrógenos alfa, porque en lugar de hidrógenos están estos grupos R. Entonces, este no podría participar en este tipo de reacción llamada condensación aldólica. Y otra cosa importante es que, como dice acá abajo, normalmente ocurre esta condensación aldólica entre dos moléculas iguales del mismo aldehído cetona, pero también podría suceder con moléculas diferentes, en cuyo caso se va a llamar condensación aldólica mixta, ¿no? Cuando son dos diferentes aldehídos o incluso cetonas las que participan de la reacción, pero lo más común es que sea la misma. Bueno, con estos antecedentes ahora sí vamos a ver cómo es el mecanismo. Ay, ya, alguien estaba en la sala de espera. Bueno, observemos, por favor, acá. Miren que esta en realidad es una acetona, ¿no? No es un aldehído, es una acetona. Recordemos que los aldehídos en general son más reactivos, pero bueno, ya que es una acetona que sí tiene hidrógenos alfa, podría participar de esta reacción. Aquí, de hecho, uno de los hidrógenos alfa está dibujado así como separado para hacer más énfasis, ¿no? Es este de aquí. Bueno, se requiere pues algún medio básico. Entonces, lo que va a suceder es que esta base, como tiene carga negativa, además, use estos electrones para extraer el protón, ¿no? Saldría como H+. Por lo tanto, estos electrones se quedarían con este carbono de aquí. Como resultado, Una pregunta, ¿cómo sabemos en este caso que va a reaccionar? O sea, en este caso da igual porque es una molécula simétrica, correcto, pero ¿y en otros casos con que ya no sea molécula simétrica, con cuál de los dos hidrógenos? ya. Ahí recordemos que el tema de la reactividad que habíamos dicho, ¿no? Voy un ratico a retroceder a las primeras diapositivas, donde se mostraba este tema de la reactividad, ¿no? Entonces, miren acá, por ejemplo, tuviéramos que esta acetona, que está acá al lado izquierdo, es más reactiva que una que tenga así, no más ramificaciones en este carbono. Entonces, por ejemplo, notemos aquí, incluso por el número de carbonos, estos dos serían carbonos alfa. Y estos tres hidrógenos y este hidrógeno acá también serían alfa, ¿no? Pero
por el mismo hecho de, como estos hidrógenos estar más protegidos, digamos, por estos que vendrían a ser como unos estorbos. Entonces es más difícil que se logre extraer este hidrógeno frente a extraer a uno de estos hidrógenos que están acá, ¿no? Entonces, lo que tendría que tomarse en cuenta es, digamos, de alguna forma, de los carbonos alfa y sus respectivos hidrógenos, cuáles están más desprotegidos, entre comillas, más accesibles. ¿Ya? Entonces, mientras más sencilla sea la cadena carbonada, más probable es que esos hidrógenos sean los que reaccionen. No significa que este sea imposible, que también sea extraído y se dé la reacción por acá, pero más probable sea que ocurra con los de acá, con estos carbonos que están más desprotegidos. Y además son 3, ¿no? Frente al de acá que solo es 1. Gracias, profe. Ya, con gusto. A ver, entonces, regresemos para acá. Listo. Bueno, entonces, de lo que habíamos explicado anteriormente, con esto ya se formaría agua, ¿no? Ya sale por ahí el agua. Y este carbono se quedó con estos electrones, ¿no? Por eso acá vemos que tiene esos electrones y tiene la carga negativa. Ahora aquí puede darse este tema de la tautomería, ¿no? Esta está la forma aceto, ¿sí? La forma aceto, pero con una carga negativa en el carbono, ¿ya? Y acá estaría la forma enol, ¿sí? Esta es la forma aceto, la forma enol estaría acá. Pero acá, en cambio, la forma enol tendría cierta estabilidad mayor de la corriente, porque en cambio ahora sería el oxígeno el que tenga la carga negativa. ¿No? El oxígeno tendría la carga negativa, a diferencia de este otro caso que es el carbono, el que tiene la carga negativa. Entonces, si recuerdan un poquito lo que habíamos dicho en la introducción respecto a la estabilidad de las moléculas, primero, es más estable si no tienen ninguna carga. Luego, es más, si es que ya va a necesariamente tener carga, luego es más estable mientras menor sea la carga. O sea, -1, -2, -3, así. Entonces, más pequeña, más cercana a 0 sea la carga, o las cargas que hay en diferentes átomos, ahí también va a ser más estable. Y un tercer criterio de estabilidad es que si debe haber carga, esa carga esté en el átomo que sea más electronegativo. Entonces, en este caso, ya que no es la forma típica del enol y del ceto, sino que están como desprotonados, entonces la flecha, como ven, es un poco más equitativa, ¿no? Ya no es que el 99.9% de las moléculas van a estar así, como lo que está en el lado izquierdo de la forma ceto y solo un 0,1% en la forma del lado derecho, sino que tal vez ya sea, no sé, pues cerca de no sé, un 60-40, algo así. Sería de analizarlo si es que hubiera ese dato, pero al menos ya no son tan dispares las flechas, ya no están así como hacia acá una flecha grandota y hacia acá una flecha pequeña, ya es más parejo. ¿Sí? Pero en todo caso, cuando se encuentra de la forma de acá, no participaría en el resto de la reacción como sigue, tal vez se podría más bien regresar a lo que tenemos acá. Pero si es que se encuentra en la forma, en la forma ceto, que es esta, ahí continuaría la reacción. ¿Cómo sería, no? Notemos que tiene carga negativa este carbono. Entonces, para de algún modo estabilizarse, lo que busca es alguien con quien compartir ese par de electrones que tiene de más. Es decir, una zona de una molécula que sea positiva. ¿En dónde va a encontrar eso? En otra molécula del aldehído acetona y específicamente en el carbono del grupo carbonilo, por lo que hemos dicho varias veces que tiene carga parcial positiva. Este carbono tiene carga parcial positiva por el enlace polar que está formando con el oxígeno. Entonces, el otro carbono le comparte esos electrones, se usa esos electrones, ¿para qué? Para formar un nuevo enlace. Este carbono con el carbono de acá, que es el que aquí se muestra en color rojo, ¿no? Este enlace de aquí es el nuevo que se formó. Entonces, la parte de la izquierda corresponde a esta molécula de acá. Y en cambio,
perdón. La parte de la derecha sería lo del nuevo, ¿no? Este de acá, lo del nuevo, que estaba por este otro lado. Noten que están los dos metilos, estos dos metilos que están acá. Y ahora ya se hizo simple el enlace con el carbono. Entonces aquí faltaría de pronto una flecha que nos muestre que esos dos electrones se van al oxígeno, ¿no? Y quedarían acá. Porque el carbono no puede formar 5 enlaces, ¿no? Aquí ya está con los 3 que tenía antes. Tenía, perdón, 2 enlaces simples y un doble. Ahora se mantiene con los 2 enlaces simples. Acá el que era doble se volvió simple porque formó un enlace adicional con el otro carbono que se unió, ¿no? Por si acaso. Y queda este oxígeno con carga negativa. Entonces, de la molécula de agua que había surgido de acá, ¿no es cierto? Ahora la vemos que está aquí. ¿Qué es lo que sucede? Si nos podemos dar cuenta, es que este oxígeno le va a quitar un hidrógeno, ¿no? Le quita un hidrógeno y ya se convierte en el hidroxilo. Y eso evidentemente hace que esta agua quede ahora como OH-. Y como estaba actuando como catalizador, significa que se restituye el catalizador que teníamos acá al inicio, ¿no? Sobre la flecha. Se restituye y podría catalizar otra de estas mismas reacciones, pero con otras moléculas del aldehído o cetona. Y lo que se produjo ya acá como resultado, perdón, esta molécula ya sería el aldol. ¿Sí? Este sería el aldol. ¿Por qué es un aldol? Notemos que tiene el aldehído y el hidroxilo. Entonces, aldol, bueno, no es aldehído en realidad, es aquí cetona, pero bueno, digamos el carbonilo y el hidroxilo. Es lo que le da el nombre de aldol. Tal vez un nombre más correcto sería algo así como carbonilol o algo así. Pero bueno, por facilidad se le ha puesto aldol, ¿no? Ya que tiene el grupo carbonilo y el hidroxilo. Y bueno, se habla de una condensación ahí, porque como que dos aldehídos o dos cetonas se unen entre sí para formar esta nueva molécula más grande, más compleja, que es el aldol. Bueno. Acá como un ejemplo de algo que podría resultar interesante, tenemos una condensación aldólica mixta. ¿Ya? Una condensación aldólica mixta entre el acetaldehído, que es lo que vemos acá, este es el acetaldehído, y el benzaldehído, que es lo que vemos más abajo. Pero empieza con, ¿qué? Empieza con el acetaldehído. ¿Por qué razón? Pensemos en lo siguiente. ¿El benzaldehído tiene carbonos alfa? Esa sería la pregunta. ¿El benzaldehído tiene carbonos alfa? Vamos a tratar de responder eso en primer lugar. Acá está la estructura, pero le voy a dibujar de forma más explícita. Acá está el aldehído. Acá sabemos que hay un carbono, ¿cierto? Pero este carbono es parte del anillo aromático, ¿no? Parte del anillo aromático. Y aunque sabemos que el doble enlace podría estar acá o acá, dibujémosle tal cual aparece en este otro lado. Hasta ahí es lo que necesitamos. Fijémonos en este carbono alfa, el que estaría acá, ¿no? Este es el carbono alfa. ¿Tiene hidrógenos alfa? Pues no, ¿no es cierto? Porque ya están ahí los 4 enlaces. Un enlace con este carbono, otro enlace con el carbono que estaría acá arriba, otro con 2 con el que estaría acá abajo. Entonces ya no tiene hidrógenos alfa. Por lo tanto, no podría partirse del benzaldehído para la condensación aldólica. Pero en cambio, en el segundo paso sí podría intervenir, ¿no? Así que bueno, vamos viendo lo que sucede por acá. Tenemos entonces el acetaldehído acá. Esta base va a extraer uno de estos hidrógenos de aquí, de estos 3 hidrógenos alfa que tenemos en esta posición, de donde se va a formar una molécula de agua, que ya sabemos, y se nos forma este intermediario de reacción que es un carbanión, no es un carbanión. Entonces tiene la carga negativa en este carbono
igual acaba de darse este equilibrio con la forma enol, pero bueno. Ya que tiene estos electrones de más, va a buscar con quién compartirlos. Y ahí, para que la reacción, o sea, pensemos que en el medio de reacción habrían otras moléculas del mismo acetaldehído. Entonces, también por ahí podrían formarse, ¿no? O ciertos aldoles resultantes de la condensación de dos acetaldehídos. Pero si se lo hace cuidadosamente, ¿cierto? Colocando gota a gota, que se dice, esta, el, el, el acetaldehído y después que haya suficiente benzaldehído, podríamos lograr este segundo paso, en el cual se usan estos dos electrones para formar el enlace entre este carbono y el carbono de acá, que es el que ahora le voy a colocar aquí en color rojo. ¿No? Este de aquí es el nuevo enlace que se formó. Un enlace simple en todo caso, pero bueno. Por lo tanto, estos dos electrones se quedan con el oxígeno de acá arriba, que el cual queda con carga negativa, y la parte del acetaldehído ya quedó ahí bien, ¿no? De la molécula de agua que salió acá, ahora este oxígeno saca un hidrógeno, ¿no es cierto? Y queda como grupo OH. Y luego, la parte acá que provenía del acetaldehído es la que tiene el aldehído, ¿no? Entonces, hasta aquí sería el aldol, ¿no? Hasta aquí ya sería el aldol por el aldehído y el hidroxilo. Sin embargo, puede ocurrir acá que se produzca una deshidratación o una salida de una molécula de agua. Esto normalmente ocurre también por la influencia de algún otro producto que puede estar en el medio de reacción, ¿no? Entonces, tal vez hay típicamente algo que puede generar esto, como vimos en lo que sucedía en la formación de los acetales, ¿cierto? Si hubiera un protón en el medio, ¿sí? Un protón en el medio, que pudo de alguna forma también salir de este originalmente, ¿no? Pero bueno. Entonces, este protón podría ser capturado por el hidroxilo de acá. Primero, entonces, quedar así como, le voy a dibujar solo esa partecita del carbono unido a este oxígeno, pero que tiene dos hidrógenos y por lo tanto carga positiva. En fin, luego podría producirse esa salida del hidroxilo con un hidrógeno del carbono vecino, ¿no? Del carbono que está acá. Entonces, de este carbono sale un hidrógeno y como también salió el OH, ya se forma acá el doble enlace, ¿no? Esta última parte es adicional, ¿no? Ya es aparte de la condensación aldólica, pero es algo que se buscaría hacer o se pretendería hacer porque la molécula que queda aquí, este aldol tal vez no es muy interesante, pero la que quedó acá, en cambio, sí. Sale una molécula de agua, ¿no? El OH de aquí, un hidrógeno de acá, de ahí es esta agua que tenemos por acá. Pero bueno, esta molécula que se acaba de formar tiene una importancia porque es del cinamaldehído, ¿no? El cinamaldehído. Que se imaginarán, tiene este olor a canela. Entonces, esta es algo que yo siempre he querido lograr hacer como práctica en el laboratorio porque se me ocurre, ¿no es cierto?, que va a ser fácil de identificar porque conforme se vaya generando el producto va a poder percibirse este olor a canela, ¿no? No hemos podido conseguir el benzaldehído, creo que es lo que no tenemos todavía. Pero en fin, ojalá algún rato hubiera como hacer esta práctica en el laboratorio. Pero bueno, vean ustedes una posible aplicación a nivel industrial de la condensación aldólica, aunque como les decía anteriormente, más bien tiene una importancia biológica esta condensación aldólica como paso intermedio en la formación de determinados productos necesarios para el funcionamiento de los seres vivos, ¿no? Pueden leer en el libro de Bailey, hay más información al respecto de esta reacción en particular. Ya. Profe, una pregunta. ¿En esta condensación aldólica siempre va a salir también como producto una molécula de agua o solo es en este caso? Ya. No es en todos los casos, ¿no? Hay ciertas partes como de la molécula que de algún modo influyen para que esto ocurra, ¿no? O también ciertas
acciones que se podrían tomar para que vaya ocurriendo esto. O sea, por ejemplo, si por ahí se quisiera que se forme agua, lo que se podría hacer es algún calentamiento con el objetivo de que se evapore cualquier agua que haya, ¿no es cierto?, en el medio. Y pensemos que se requiere, digamos, agua también y como parte del mecanismo anterior, ¿no? Miren que aquí está actuando una molécula de agua, ¿no? Aquí está actuando esta. Entonces, hasta cierto punto, si se estuviera calentando y se va evaporando el agua, se requiere de alguna otra forma que se produzca nueva agua para que participe en esta parte. Entonces, eso podría fomentar que se dé esta última reacción, ¿no? Que es la formación de una molécula de agua saliendo el hidroxilo de aquí y un hidrógeno de estos. ¿Ya? Esa como que sería una forma de hacer que se produzca esta reacción o de fomentar que se produzca, ¿no? Pero de ahí sí hay otros temas adicionales que se podrían tomar en cuenta. Ahí sí les invito, ¿no?, a leer, ¿no? Lo que pasa es que en realidad son temas amplios estos que la mejor manera de entender es poder leer lo que se encuentra, ¿no?, en los libros, las explicaciones adicionales. En todo caso, tiene que ver también con temas, por ejemplo, de estabilidad de las moléculas, de la fuerza de determinadas bases que podrían salir, una serie de aspectos que influyen en todo el proceso, ¿no? El mismo hecho de tener ahí este anillo aromático también seguramente tiene algún nivel de influencia, ¿no? Porque de algún modo altera en algo al grupo unido directamente o a ese carbono que está unido directamente. ¿Ya? Entonces, aquí como que vemos que hay una abundancia de electrones. En función de ello también empiezan como que a formarse unas cargas alternadas, ¿no? Por motivos de espacio le voy a buscar dibujar. Que me quedó, déjenme hacerle más gruesito. ¿Ya? Y dibujar con azul. Ya. Pensemos en lo siguiente. Algo como esto. Listo. Entonces, ¿qué más? Podríamos ver toda la molécula, de hecho, pero a ver, luego tenemos este otro carbono. Y acá tendríamos este, ¿no? Y listo. Bueno, aquí le voy a hacer explícitamente otro carbono que estaría aquí, ¿no? Que sabemos que habría este otro carbono, ¿ya? Bueno, entonces ahora vamos viendo qué es lo que sucede con respecto a este tema como de estas cargas parciales que se van potenciando. Por el lado de acá tenemos este oxígeno que tendría carga parcial negativa, este carbono con carga parcial positiva. Entonces de ahí se va a ir alternando. Conforme se aleja, como que ya se va perdiendo este tema, ¿no? Mientras más lejos estén los grupos de este oxígeno, se va perdiendo un poco esta polarización que existe en los enlaces. Pero al menos en algo vamos a de pronto por ahí observar, perdón, que aquí, aunque sea más pequeña, va a haber cierta carga parcial negativa en este carbono. Por el otro lado, ¿no es cierto? Ya que este carbono está con estos electrones, por el mismo hecho de la aromaticidad, va a generarse aquí que de algún modo tenga también una carga parcial negativa, ¿no? Una carga parcial negativa mayor de la que tendría si solo fuera un ciclo, por ejemplo, ya por la presencia de estos electrones. Ahora, nos faltó aquí, no me faltó, dibujar hacia este otro lado el OH. ¿Ya? Y adicionalmente, acá vería, ¿no? Carga parcial negativa, en este otro carbono, carga parcial positiva.
Entonces, por el contexto que le está rodeando a este carbono, al que le voy a ahorita señalar, si a este carbono de aquí, voy a hacer más, si ahí se hace algo mejor, ya, algo así. A este carbono, noten ustedes que particularmente está rodeado ahorita de átomos que tienen unas cargas parciales negativas, lo que hace de una u otra forma que se polarice más de lo normal, igual, más de lo normal. Este enlace de aquí, ¿no? El enlace que nos estaría interesando, este enlace. Se polariza más de lo regular. Eso hace, de alguna forma, que este hidroxilo salga con más facilidad de lo normal, ¿no? Con más facilidad de lo normal pueda salir ese hidroxilo. Entonces, para que salga, en realidad haría falta alguna otra cosa, ¿no? Algo que de algún modo tienda como a quitarle, a sacarle. Entonces, los mecanismos, aquí no está indicado el mecanismo completo, solamente está un resumen de lo que ocurriría, pero podría ser la misma presencia de algún, como antes les mostré, ¿no? De lo que sucedía en la formación de los acetales, la presencia de algún protón por ahí podría hacer, ¿no? Que primero se una al oxígeno, luego sale como agua, lo que generaría que ese carbono se quede por ahí con, a ver si sale como agua, ya se quedaría como con carga positiva, ¿no? Entonces, en fin, luego tendría que buscar la forma de estabilizarse. Ahí, entonces, ya se produciría la reacción de eliminación del otro hidrógeno que está por acá, de uno de los hidrógenos que está unido a este carbono, porque de igual manera este otro enlace, por el contexto, ¿no es cierto?, de que este carbono tiene esta carga negativa, hace que este enlace de aquí que ahora he señalado sea más polar de lo normal. Normalmente tendría una polaridad casi nula por la similitud de electronegatividades, pero por el contexto que tiene ese carbono, de alguna manera hace que sea un poco más ácido este hidrógeno. Igual es un hidrógeno alfa si consideramos este grupo de acá. Entonces, por eso sale con cierta facilidad, no sale como H+. Entonces, podría salir y ahora estos dos carbonos ya van a formar el doble enlace. Más o menos va por ahí la lógica. Sí es algo complejo de explicar y por eso siempre la recomendación será que complementen, ¿no es cierto?, lo que vemos en clases con las explicaciones que se encuentran en los libros. Ahí eso siempre ayuda, ¿no?, a entender de mejor manera todo. Pero bueno, para no dejar, digamos, en el aire, por ahí va la explicación de esto que se acaba de observar. Y, a ver, consideremos, ahí se podrían analizar otros casos en los que sea más fácil o menos fácil o más difícil que se produzca esta eliminación del agua luego de la formación del aldol, ¿no? Van a haber ya otras circunstancias en las que faciliten o dificulten. Si ya tuviéramos, por ejemplo, aquí un carbono en lugar de este de aquí, un carbono más común, como los H2, H3, así, ya de alguna manera hace que no sea tan polar como está haciendo ahorita este enlace entre el carbono y el oxígeno de arriba, ¿no? Entonces va a ser más complicado que se produzca esta salida del grupo hidroxilo. Ya, entonces son aspectos como esos los que van a influir en lo que pueda suceder después. Yo ya les dije también antes, ¿no?, el hecho de, por ejemplo, calentar, lo cual provocaría que se evapore el agua, podría ser una de las cosas que ayuden a que se dé esta deshidratación o que se seque finalmente de alguna u otra forma. ¿Ya? Listo. Ok. Y esto va a quedar como deber, ¿no? Ahí ustedes pueden consultar cualquiera de los libros que tienen disponibles y otras fuentes adicionales. Claro que siempre será recomendable al menos tener un libro, que es una fuente muy confiable. En Internet hay que ser también selectivos con las fuentes que se encuentran, pero va a consistir en dos partes principales. La primera parte, averiguar acerca de la importancia de las cianhidrinas en la naturaleza. Les había indicado que hemos seleccionado aquí no todas las reacciones de los aldehídos y cetonas, sino solo algunas en función de lo que podría ser interesante para
nuestra formación, para su formación como ingenieros agroindustriales, ¿no? Entonces ahí, por eso esta primera pregunta, la importancia de las cianhidrinas en la naturaleza. Les anticipo que, entre otras cosas, lo que van a encontrar es que está asociado con ciertos mecanismos de defensa que pueden tener algunos seres vivos ante sus depredadores, ¿no? Un poco para que vean hacia dónde se tendría que orientar. Entonces, en este deber, por favor, lo que encuentren ustedes en las referencias bibliográficas, no solo pongan copiar y pegar, ¿no? Sino que lean, procesen la información, resuman y no copien tal cual encuentren en las fuentes, sino que escriban con sus propias palabras, ¿no? Entonces, del deber que ustedes envíen, sí lo voy a analizar en el Turnitin. No sé si ya estén familiarizados con este programa, pero el mismo permite ver detectar copias directas que se hayan hecho, ¿no? De alguna fuente bibliográfica. Entonces, esta actividad también tiene como objetivo en ustedes desarrollar otro tipo de competencias, de habilidades, ¿no? Y en este caso es esa capacidad de leer, de sintetizar, de resumir, de combinar la información que encuentren en distintas referencias bibliográficas en un texto propio de ustedes, ¿no? Un texto propio de ustedes. Entonces, trabajen en eso, tampoco va a ser algo tan larguísimo que les estoy mandando, pero sí quiero que vayan desarrollando esta otra actividad de poder redactar un texto, que aparentemente es algo muy sencillo, pero les soy honesto, incluso cuando ya nos toca revisar las tesis, que son al final de la carrera, se encuentran deficiencias, ¿no? En que no se entiende lo que se dice. ¿Ya? Así que, bueno, tampoco vamos con un deber a lograr que ustedes ya sean los perfectos escritores. También eso mucho depende de cuánto ustedes lean. La mejor forma de mejorar la ortografía, de mejorar la redacción de una persona es leer, ¿no? Leer, leer, leer. Entonces, por ahí, ¿no? Por ahí va la justificación de este tema. Además de que vean ciertas cosas que por ahí resulten como motivación, no pensar que solamente estamos viendo estas reacciones por verlas, sino que sí tienen su relevancia, su importancia para los seres vivos, incluso para aplicaciones industriales en algunos casos. Y justo respecto a eso, el segundo punto del deber sería que consulten acerca de la estructura y brevemente el mecanismo de reacción. Sí son algo complejos estos dos mecanismos, por eso no tienen que de pronto profundizar muchísimo en el mecanismo de reacción, pero que sepan sobre todo a partir de qué reactivos se obtienen y cuál es la estructura que se observa en estos dos productos llamados baquelita y la resina urea formaldehído. Les anticipo, ¿no es cierto?, que tienen también alguna importancia estos dos tipos de productos. No sé si alguien de ustedes haya escuchado qué es la baquelita o sepa algo de la historia, cómo se la obtuvo y qué usos tiene. ¿Alguien tal vez? No, profe. No, ya bueno, no hay ningún problema, pero bueno, les comento de forma breve. Esta baquelita es un polímero que, a diferencia de muchos otros, tiene la propiedad de ser termoestable. ¿Qué significa eso? Que con la temperatura no se deforma, sino más bien se mantiene. Casi todos los otros polímeros que conocemos, los de uso cotidiano, como el PET, que está en las botellas, el polietilengtereftalato, que es también eh, se deriva, ¿no?, de las reacciones que vimos en el capítulo anterior, ¿sí?, de los polímeros, ¿no?, de los poliésteres. Por ahí tendríamos, ¿no?, el polietilengtereftalato de las botellas, el polietileno, poliestireno. Todos ellos, cuando se calientan, más bien empiezan como a deformarse. Si ustedes han experimentado, lo han visto, o se imaginan que eso sucede. La baquelita, por su parte, en cambio, soporta bien la temperatura. Y por ello, sus usos, ¿no? Normalmente está en equipos electrodomésticos, utensilios que vayan a ser calentados, ¿no? O partes de los mismos, para que soporte esa temperatura y sin deformarse, ¿no? Hay algo acerca de la baquelita, que fue descubierta también por casualidad.
Es decir, no es que se está buscando obtenerla, sino que resultó, digamos así, sin querer queriendo, ¿no? Lo que se llama la serendipia, ¿no? La serendipia en la investigación. Tema simpático, ¿no? Pueden leer más al respecto si les interesa, de muchos descubrimientos que se han hecho por casualidad, de que se estaba investigando alguna otra cosa y por un accidente, por un descuido, se obtuvo algún material nuevo con características interesantes y luego se descubrió el mecanismo, ¿no? No es que antes se sabía, sino que más bien después se descubrió eso. Hay varios ejemplos de esto. Entre otros, se podría mencionar la obtención del teflón. Es un caso característico también de un descubrimiento accidental. La nitrocelulosa, entre otras cosas. Bueno, y ahora la resina ureaformaldehído tiene también bastante importancia en ciertas industrias, en particular en la industria de la madera. No sé ahorita en qué estén ustedes asentando su computador, su celular, su tablet, o lo que estén usando para estas clases, pero muy probablemente es que sea un escritorio que no se haya obtenido de un corte de madera, sino más bien que sea un tablero. Estos tableros, que son los mismos, ¿cierto? Que probablemente puedan haber visto alguna vez en la poli en los pupitres, estos tableros, ¿alguien sabe cómo se producen? Porque, bueno, les anticipo, no es un corte directo de un árbol, ¿no? Porque, bueno, en algunos casos sí podría ser, pero ahí normalmente sería muy costoso. Imagínense que tendría que ser un árbol muy grande para lograr cortar un trozo de madera tan grande como el que se requeriría para un escritorio, ¿ya? Entonces, ¿qué alternativa se tiene? ¿Cómo más se les ocurre que se producen estos tableros? Sí son de madera, o sí tienen madera, pero no es un corte directo. Profe, usando distintas tablas y colocándolas como en un espacio, o si no usando acerrín y compactando todo. Ya, chévere, gracias Alex por la participación. Sí, bueno, esto de ir uniendo tablas más es algo que se ve, por ejemplo, en el parquet o en algo por el estilo, ¿no? En otro tipo de superficies o de paneles. Pero el segundo caso que mencionaste, sí, es justamente lo que ocurre. De los cortes de madera que ya son pequeños y no podrían tener un uso directo, lo que en las industrias hacen es justamente producir a través de una molinda, ¿no? Producen que es como un acerrín. Puede tener diferentes tamaños y formas, ¿no? Pero casi se le reduce hasta un polvo, ¿no? Entonces ahí, claro, se le coloca una especie de pegamento, ¿cierto? Que permite que se unan unas partículas con las otras y luego sí se le compacta, correcto, ¿no? Entonces esta como mezcla, ¿cierto? Que tiene las partículas de la madera, este tipo acerrín, con un pegante, forman ya una estructura, ¿no es cierto? Que tiene cierta estabilidad. Pero al momento de compactarle y llevarle hasta un tablero, entonces ahí sí ya tiene mejores características. Luego se le puede cubrir arriba, tal vez con una chapa que se le llama, o en fin, ya pueden haber diferentes alternativas, pero ahí es justamente donde se usa la resina urea-formaldehído. Es uno de los materiales más usados para este proceso de pegarle, ¿no? De pegar unas partículas con las otras para formar estos tableros. Entonces ahí un uso muy importante de la resina urea-formaldehído, que prácticamente también es un polímero, ¿no? Un polímero. Y ahí el nombre ya nos indica de qué se parte, ¿no es cierto? Se parte del formaldehído, que es un aldehído, y de la urea, ¿ya? ¿Cómo es la urea? No sé si alguien recuerda la estructura de la misma, pero sí sería bueno que la sepan, porque es un material muy importante, ¿no? Un producto muy importante, la urea. A ver, me sale más gruesito el trazo. La urea es así, ¿no? Y es el primer producto orgánico que fue sintetizado. Por eso también es importante.
a pesar de que no fue obtenido a partir de productos netamente inorgánicos, pero se le considera como la primera síntesis orgánica que revolucionó a la química orgánica. Bueno, es de esta estructura. Entonces, noten que tiene, digamos, al menos en esta parte, el enlace tipo amida, ¿no? Un enlace tipo amida. En fin, pero bueno. Esa es la urea. ¿Por qué más es importante? Ya vemos que se usa en ciertas reacciones para obtener algunos tipos de polímeros y otras cosas más. Se le usa también bastante cuando se trabaja con ciertas proteínas, hay algunas aplicaciones, pero aparte de ello, la urea, tal vez el uso más extendido y más grande que tiene a nivel mundial es como fertilizante. ¿Sí? Fertilizante. Se consumen cantidades increíbles de urea en el mundo para la actividad agrícola porque es uno de los fertilizantes más usados como fuente de nitrógeno. Vean que tiene, ¿no? Estos dos grupos amino que le convierten en una buena fuente de nitrógeno porque es rápidamente biodisponible, ¿no? A diferencia de otras moléculas que puedan también tener nitrógeno, esta urea, al ser colocada en el suelo, rápidamente se convierte en una forma que las plantas pueden tomar a través de sus raíces como fuente de nitrógeno. Y el nitrógeno es el elemento que más necesitan las plantas, en mayor cantidad me refiero, en mayor cantidad necesitan las plantas como fertilizante, porque en realidad usan más carbono, hidrógeno y oxígeno, pero se lo obtienen del agua y del CO2 de la atmósfera, ¿no? Entonces no requiere fertilizarse con estos elementos, pero en cambio con nitrógeno sí. ¿Ya? Y esto no sé si ya lo están viendo o lo verán. ¿Qué otras materias ya están tomando introducción a la producción vegetal o algo así? No, ya. Bueno, lo verán en algún semestre posterior, ¿no? Pero ahí analizarán que los 3 elementos que en mayor cantidad requieren las plantas son nitrógeno, fósforo y potasio, el famoso NPK. Entonces, de ahí el nitrógeno más comúnmente es suministrado a través de la urea. Y aquí valga la pena, ¿no es cierto?, también decir que originalmente la urea, ¿cómo se obtenía? No sé si eso les comentaría su profesor de orgánica o no, pero la forma clásica de obtener la urea era a partir de ¿alguien sabe? No es del nitrógeno. Ok, ya, pero ¿de qué materia prima? Bueno, no hay por qué, no hay problema si no lo saben, pero era de la orina, ¿no? Del ganado. Entonces, y eso todavía se lo hace en ciertos sitios y no es problema, ¿no es cierto? Pero se recolectaba la orina y por ahí se le tenía que secar, ¿no? Y entre otras cosas, pues lo que quedaba era urea. Habrán escuchado, ¿no es cierto?, que nosotros también cuando orinamos, parte de la orina va con urea, ¿no? O esa es la forma a través de la cual eliminamos la urea. Porque la urea se genera en nuestro organismo como un desecho prácticamente, ¿no? Es un desecho que tiene que ver con el metabolismo de las proteínas. Entonces necesitamos deshacernos de esa urea, que es una forma de eliminar amoníaco básicamente, ¿no? Entonces lo hacemos a través de la urea y esto se va en la orina y antes se logra, ¿no es cierto?, su paso, ¿no es cierto?, del organismo hacia la orina por acción de los riñones, ¿no? Aquí, bueno, no soy un experto en el tema tampoco, pero de lo que puedo conocer sí les doy esta información, ¿no? Entonces, si una persona tiene saludables sus riñones, la urea en su orina va a estar en un rango determinado, ¿no? Pero si ya se empieza a pasar de ese rango por arriba, significa que puede haber algún tipo de problema, ¿no?, en la persona. Entonces, originalmente, si no es un problema serio, se puede corregir con cosas como, por ejemplo, tomar más agua, ¿no? Siempre es bueno tomar
en cantidad suficiente líquidos, no solo agua, ¿no es cierto?, sino líquidos en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Por deshidratación, uno de los órganos que primero pueden llegar a ser afectados son los riñones, ¿no? Se requiere suficiente agua. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, está con problemas estomacales, ¿no es cierto?, que le producen diarrea, ahí se darán cuenta, ¿no es cierto?, que se pierde más líquido del normal, o si se está con una gripe, ¿no? Entonces ahí los médicos mandan a rehidratarse, tomar bastante líquidos, suelen decir, ¿no? Entonces es algo positivo. Pero bueno, en fin, por la razón que sea, eventualmente los riñones podrían dejar de funcionar bien, ¿no? Y eso es algo crítico. En un inicio tal vez se ve reflejado con esta acumulación de urea que puede eventualmente generar otros problemas como la formación de ácido úrico que luego degenera pues en esto que se llama la gota, ¿no? Que es este hinchazón que se produce en el pie, ¿no? Y después, si es más grave, puede hacer que la persona requiera ya una diálisis, ¿no? Es un tema complejo y ojalá pues nunca tengamos que enfrentarnos ante esas situaciones, pero ya afecta mucho la calidad de vida de una persona el hecho que tenga que hacerse diálisis, ¿no? En todo caso, ojalá prevenir esto tengamos desde hoy, ¿no es cierto? Desde que ustedes son muy jóvenes, busquen tener buenos hábitos cotidianos, ¿no? Entre esos está, por ejemplo, el mismo hecho de beber suficiente cantidad de agua y de no abusar del organismo, ¿no? A veces uno cuando es joven abusa porque el organismo responde bien, ¿no? No se cuida, a veces se golpea, no le para mucha bola, no se va al médico sino hasta que uno está grave, ¿no? Eso propio, a mí mismo me ha pasado, ¿no? Y a veces yo he sido un poco descuidado y he ido al médico y ya cuando he estado así sin poder más, ¿no? Con el dolor. Así una vez, por ejemplo, no hace muchos años tuve que ir cuando ya tenía cálculos en la vesícula, ¿no? Y era un dolor ya insoportable. En fin, a veces somos un poco mal llevados, pero ojalá pudieran hacer el caso de lo que les estoy diciendo ya un poco desde la experiencia, que no esperemos hasta estar muy graves para ir al médico algún rato. Bueno, pero luego lo que les decía, ojalá no abusemos de comer comida chatarra y cosas así. De vez en cuando no es un problema, ¿no es cierto? Pero no estar todos los días con lo mismo, ¿ya? Y en fin, también son temas que no se entienden del todo siempre. Cuando se tiene presión arterial alta, a veces también es uno de los factores que luego puede ocasionar este tema, ¿no? De problemas eh, nefrológicos, ¿no? En los riñones. Así que estén ahí pendientes, no está por demás hacerse de cuando en cuando exámenes médicos, ver cómo están las cosas, muestra de sangre, muestra de orina, muestra de heces, ver cómo están las cosas. Y conforme se avanza en edad, es más probable que hayan problemas, así que se tendrá que hacer más frecuentemente. Pero, en fin, ya para no cansarles con tanta cosa, volviendo, ¿no?, al tema de la tarea, máximo tendrían que presentar una hoja a doble lado de la información y aparte de esa hoja, en una tercera hoja, digamos, tendría que estar las referencias bibliográficas, ¿no? Esto es muy importante. Al inicio del semestre les había dicho, todo trabajo universitario que ustedes hagan de aquí en adelante, como mínimo debería tener 3 referencias bibliográficas confiables. Es decir, que no se aceptaría dentro de eso tipo monografías.com, Reunión del Vago, Gusanito y lo que sea, de páginas que no sean confiables. Entonces, lo mejor será ir a libros o a documentos serios, ¿no? Que sean respaldados por alguna universidad o alguna entidad conocida, ¿no? Y no solo es de incluir al final las referencias bibliográficas, sino también en el propio texto del deber poner las llamadas citas, ¿no? Entonces, no sé si todos ya estén familiarizados con eso, espero que sí, sino que ya están en cuarto semestre referencial. Una cita bibliográfica es de aquellas que se pone, por ejemplo, Excel Rodríguez 2017 o 2012, Excel, lo que quiera. Así, ¿no? Esa es una cita. Si hay más de un autor, si hubieran 2, se ponen los 2 apellidos, pero si fueran 3 o más, ahí típicamente podría ser, yo qué sé,
Jiménez, perdón. Sí, y hay más, se pone así, et al, y de ahí el año, 2000, por decir un caso, ¿no? Estas son las citas que deben ir en el texto, ¿no? Entonces, si alguien pone, las cianhidrinas se producen en la mayoría de seres vivos como mecanismo de defensa. Entonces, acaban de poner eso y luego va la cita que indica de dónde han sacado esa información. O si ponen una tabla o un gráfico, también se ponen, ¿no?, estas citas. Y en cambio ya en las referencias bibliográficas es lo que se pone al final y esto sí lleva con toda la información, ¿no? Entonces, ya que sería Rodríguez, sí, perdón, Rodríguez, L, 2012, le vendría el título, ¿no es cierto?, de la referencia y otros datos, ¿no?, que las cianhidrinas, me estoy inventando, ¿no?, por si acaso. Cianhidrinas en la naturaleza. Pensemos que hubiera un artículo que se llame así. Después, de dónde obtuvieron, si es un libro, si es una referencia de un artículo, un sitio de internet, entonces ya cambia lo que se puede poner a continuación, ¿no? Pero este es el listado de referencias bibliográficas que va al final, pero no hay que olvidarse poner las citas, estas que están como en el formato que pusimos acá arriba, que van en cambio en medio del texto o en las tablas gráficas que ustedes coloquen. No sé si tienen alguna pregunta respecto a esta tarea. Ah, y una cosa adicional. En el aula virtual, les voy a colocar un sitio en donde deben subir su deber. Por lo tanto, les voy a pedir que lo graben en archivo PDF y ahí lo suban. Y va a ser también en grupo, ¿no? Este va a ser en los mismos grupos que ya han trabajado en otras actividades como talleres. En esos grupos van a hacer este deber, ¿ya? Y le pediré que cada persona del grupo suba el mismo archivo en PDF para poder tener un control mejor, ¿no?, en el aula virtual. Pero todo el grupo recibiría la misma calificación. Ya, ahora sí. Dicho eso, ¿tienen alguna pregunta? Profe, ¿el deber es a computadora o a Sí, mano? sí, a computadora. Estaría bien. Y mencionó lo del Turnitin. ¿Tenemos algún porcentaje de plagio o no tenemos, como decir, una base, decir hasta este porcentaje se acepta o no? Ya, aunque dado que son temas bastante específicos, por ahí lo aceptable en este caso sería hasta un 20%. Sin embargo, va a depender, ¿no? Ya va a depender. Más o menos, digamos, de un 20, tal vez hasta 25, así máximo. Pero idealmente tendría que ser menos, ¿no? Sin embargo, como tal vez no hay muchísima información de este tema, de estos temas, y además pueden tener las mismas palabras en todas las fuentes que vayan consultando, entonces por eso se entiende, ¿no? Pero por decirles solamente, para que tengan como referencia, en la tesis que se presenta al final de la carrera, ahí se acepta un máximo del 15%, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Sí? Dijo en los mismos grupos que hacíamos los talleres. Sí. En el último taller me asignó un grupo, pero dijo que era temporal. Correcto, sí, No sé eso si sería. quedaría con el mismo grupo. Ya, tendría que ser en los grupos que ustedes hayan hecho por afinidad. Les había pedido que sean de 3 o 4 personas. Ya, profe. Solo que el día que hicimos el primer taller, como se me había ido la luz, usted mismo le había asignado a diferentes grupos también, entonces yo me había quedado sin grupo. Ya, a ver. Y por eso el anterior taller me asigna un grupo al azar. Ok, bueno, para no tener líos, si es que ya están grupos formados, completos, regulares, podrían trabajar en esos mismos. Déjenme pensar, es que
algunos grupos sí están completos, otros no. Entonces ahí sí son, como les dije, era temporal lo de la vez anterior. Un poco ahí con el objetivo de no interferir mucho en otro tipo de actividades, pero a ver. Ya, bueno, quedemos en lo siguiente. Ahorita les voy a ir diciendo en qué talleres, en qué grupos estaban y por ahí definiríamos las personas que no les tengo anotados. Supongo que algo pasó ese día. En todo caso, a ver, en un mismo grupo estarían, les voy diciendo, ¿no? Jocelyn Ballesteros, Daniela Castro, Cintia González, estarían en un grupo, ¿no? Ahorita están, hasta ahí están 3. No sé si en ese grupo había alguien más, normalmente. O sea, la última vez nos aumentó a nosotros a Nadia. Nadie iba con nosotras. Ah, ya, Nadia, ok. Ya, entonces, bueno, Nadia quedaría ya, entonces, en ese grupo de forma ya permanente. ¿Ok? Está bien, profe. Ya, chévere. Por si acaso, ¿no? Otro grupo estaría conformado por Alex Calle, Brian Enríquez, Andrés Rodríguez y Kevin Toapanta. Otro grupo estaría formado por Ginger Capa, Melanie Guaita, Alison Tubón y Maite Villa. Otro grupo estaría formado por Jordano Castillo, Fernanda González, Tatiana Vallejo y Stalin Vega. Y, a ver, y otro grupo estaría formado por Gabriela Isa, Jairo Malán, Marco Robalino. Ya. Y acá a Mario no le tengo asignado a ningún grupo. No sé. Mario iba con nosotros, profe. Ah, ya, Mario estaría. Con Kevin Topanta y Brian Enrique. Ya. A ver, en ese grupo está Alex. O sea, originalmente el grupo era así. Sí, éramos los 3. Ya. A ver, entonces voy a poner acá. Por favor, me repites quién nomás. Brian Enrique, Topanta Kevin y Mario León. Ya. Ya. Ok, entonces un grupo estaría formado por estas 3 personas. Y entonces en otro grupo estarían, a ver, ¿quién nos falta? Andrés, Alex y alguien más. Creo que no. A ver, ¿cómo solo quedarían esas 2 personas? Entonces, por favor, quedemos en lo siguiente. El grupo que se acaba de mencionar de Brian Enríquez, Mario León y Kevin Topanta, por favor, también le incluyen a Andrés Rodríguez. ¿Sí? Quedaría ese grupo de 4 personas, así, ¿no? Y Alex, ¿está conectado Alex? Sí, profe. Ya, ok, entonces, déjame ver allá. ¿En qué grupo te colocamos? ¿Cuál está con menos personas? A ver, 2, 2, 2, 2. Ya creo que están todos con 4, a ver, 5. ¿Algún grupo que tenga 3 personas? Aparte, no. A ver, ahí tenemos 4, 4, 4.
Ya. A ver, por favor. Alex, ¿tendrías al grupo de Gabriela, Jairo y Marco? ¿Estamos bien ahí? Ok, profe. Está Ya. bien. Chévere. Ok, gracias. Entonces esos serían los grupos para esta tarea y ojalá puedan ser fijos ya para el resto del semestre. Listo. Bien, ahí quedaremos por ahora. De pronto, si gustan, pueden aprovechar. Todavía nos quedan como unos 7 minutos, ¿no? de la sesión, pero podrían ir quedando de acuerdo para ver cómo harían la tarea. O sea, sí les recomendaría, ojalá, pues no, se dividen toda esta parte y esta parte y después me mandan yo uno. O sea, es la forma clásica de hacer, yo también a veces lo hacía así como estudiante, pero puede tener ese como problema que después quede una, una cosa así que con diferentes formatos, con diferentes niveles de profundidad. Entonces, sí es importante que se reúnan, ¿no? No solamente se dividen los temas, sino que se reúnan y junten el trabajo. Acostúmbrense un poquito a eso, ¿no? Desde ahora, porque el hecho de dividirse así hace, repito, que no hay un trabajo con consistencia, ¿no? A veces hasta está con diferentes tipos de letra, diferentes formatos en general. eh, entonces, más bien sería bueno que queden todos de acuerdo y colaboren, trabajen juntos y no solamente se dividan los trabajos. ¿Ok? Esa es una recomendación que les doy. Y nada más, antes de cerrar la sesión, por favor, chequemos cómo está el sílabo, ¿no? Para verificar lo que tendríamos para la próxima semana. Profe, disculpe una pregunta. Sí, Profe, sí. disculpe una pregunta. ¿Este trabajo queda para qué día? Ya, sí, buena pregunta. Sería máximo hasta el inicio de la clase que es el próximo jueves, ¿no? Es decir, tendría que subir máximo hasta las 2 de la tarde del jueves, que sería... No, de hecho, les voy a pedir que sea para el miércoles porque tendríamos que ya revisar las notas del próximo jueves. Entonces, por favor, hasta el miércoles 20 a las 5 de la tarde, ¿no? Hasta el miércoles 20 a las 5 de la tarde. Ya. Ok, y ahora sí. ¿Cuánto al sílabo, no? Así estamos a la par, ¿no? Hoy teníamos que concluir con las reacciones de aldehídos y cetonas. La próxima clase vamos a empezar un nuevo tema que son reacciones de sustitución nucleofílica, que son prácticamente reacciones de alcoholes y compuestos halogenados. Bueno, quedamos hasta ahí, entonces. Gracias a todos por su participación. Y nos veríamos. Disculpe, profe. Sí.